acerca de la realización del edificio divino. Dios tiene una obra, la cual es la obra de edificación. Y esta obra culmina en una realización. Y esta realización, por un lado, es la edificación de las iglesias locales en todas las localidades. Y al mismo tiempo, es la edificación del cuerpo universal de Cristo. Estos son los dos puntos principales de este bosquejo. Y estos dos puntos principales son las mismas cosas importantes a las cuales debemos prestar atención. No piensen que son algo sencillo o que son, pero sin embargo son algo tan preciosos en el recobro del Señor. Y vez tras vez nuevamente tenemos que regresar a esta palabra para ser recalibrados y verificar nuestra práctica hoy. Los dos números romanos, el número romano 1 dice que la realización del edificio divino es la iglesia. Es la iglesia en muchas localidades, como la casa de Dios para ser la morada de Dios, el templo santo en el Señor. La intención de Dios es edificar iglesias locales en todos los lugares diferentes. Dios no tiene la intención de que seamos cristianos individuales y tampoco tiene la intención de que seamos o que estemos edificados en una manera espiritual en los celestiales, pero Él nos ha puesto en todas las diferentes ciudades y en todas las diferentes localidades a fin de que seamos edificados en una manera práctica con los hermanos y hermanas que están alrededor nuestro en esa localidad particular para ser el testimonio de la única iglesia en todo el universo. Alabamos al Señor por esto. Luego, el número romano número 2 dice que la realización del edificio divino es el cuerpo de Cristo manifestado en todo el universo como la expresión de Cristo. Debemos estar muy claros que Dios sobre la tierra hoy está haciendo una sola obra, y esta es que Él está edificando en este universo un único edificio, el edificio del cuerpo de Cristo como la expresión de Cristo. Ahora, esto no significa que Dios tiene dos edificios llevando a cabo al mismo tiempo en este universo, uno localmente y el otro universalmente. No, hay solamente un solo edificio. Dios solamente una sola obra. Y de hecho, hace años atrás, el hermano Lee habló las bases del edificio de Dios, donde él señaló que la Nueva Jerusalén no puede ser una ciudad física. Una de las razones es que Dios no puede hacer dos obras de edificación separadamente. Una edificación ahora, edificando las iglesias locales, edificándolas como dice Efesios capítulo 4, y luego otra obra de edificación, la cual es algo allá en los cielos. No, Dios tiene solamente una sola obra, una obra singular, y esta es la obra de edificación. Y es manifestada localmente como las iglesias locales. Y es expresada universalmente como el cuerpo de Cristo. Las iglesias locales son por razón de la practicalidad, pero el cuerpo universal de Cristo es para expresión y en esencia. Y así que esta noche el bosquejo está dividido muy claramente en estos dos puntos, pero lo que quisiera hacer es empezar con unas preguntas que yo tengo, que es unas preguntas que acabo de hacer. Quizás ustedes no las hayan recibido, pero voy a leer estas tres preguntas a ustedes, y estas tres preguntas quizás sean principalmente de lo que estaré compartiendo. La primera pregunta es: ¿podríamos decir que puesto que somos para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces podemos ignorar la iglesia local en nuestra propia localidad? Luego la segunda pregunta es: ¿pudiéramos decir que la intención de Dios en esta era es solamente o meramente edificar iglesias locales en las diferentes localidades?
y ninguna otra cosa más. Saben, hay un hombre llamado Lang que en la tormenta anterior, en la última tormenta, algunos de los que se fueron, disidentes, hablaron de este asunto de las iglesias de Dios, y en este libro dijo que Dios en la era del Nuevo Testamento no tiene nada y Él no hace nada excepto edificar iglesias locales. Su obra es simplemente edificar una asamblea y otra asamblea en Colosenses, en otra de Éfeso y otra en Corintio. Dios no tiene ninguna otra obra la cual sea edificar iglesias, asambleas locales. Y por esa razón, Él interpretó Efesios capítulo 1, la iglesia, la cual es el cuerpo. Dice, aún eso es el cuerpo en Éfeso. Es el cuerpo local. Simplemente se refiere a ese cuerpo de creyentes en Éfeso. Bueno, pues eso es muy demasiado. Cuando venimos a la Biblia debemos ser balanceados. Por un lado, la Biblia sí dice que cuando la iglesia aparece en iglesias locales en diferentes lugares. Pero al mismo tiempo, si usted lee todos los libros del Nuevo Testamento y especialmente las epístolas, yo diría que la mayoría del hablar en lo que concierne a la iglesia se refiere a la única iglesia de Dios, no solamente las asambleas locales aquí y allá. La primera mención es en Mateo 16, que dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esta iglesia? ¿La iglesia en Anaheim? ¿La iglesia en Jerusalén? No, es la iglesia de Dios. Aún cuando decimos, ahora que estamos aquí parados por el testimonio de la iglesia en nuestra localidad, usted está parado ahí por la iglesia en Anaheim. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que usted está parado ahí por el testimonio de la única iglesia en esa ciudad de Anaheim. Es por eso que nosotros no decimos que somos la iglesia de Anaheim. No. Somos la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia universal. La iglesia única. Esta iglesia, la cual sucede que está en Anaheim. Así como usted, que no podría decir la iglesia de China. Usted simplemente puede decir la iglesia que sucede que está en China. Así que la iglesia ahí, aun cuando usted dice la iglesia en Anaheim, esta iglesia no es estrictamente hablando la iglesia local. Esa iglesia es la iglesia universal, la cual sucede que está en Anaheim. Espero que estemos claros en cuanto a esto. Así que la segunda pregunta ¿es acaso las iglesias locales todo lo que hay? Y la respuesta sería no. Luego, número 3. Luego, número 3. Es el énfasis de la iglesia, del edificio universal del cuerpo de Cristo, algo que nos guiará a la edificación de una organización. Y yo quisiera decir algo en cuanto a esto. ¿Qué es una organización? ¿Y qué no es una organización? Así que estas son las 3 cosas con las cuales yo hablaré, y usaré el bosquejo, por supuesto, como el apoyo. Y luego tengo algunos extractos que ya los he pasado a ustedes, los tienen en su silla, y cuando tengamos el tiempo leeremos algo de esto. Quiero que lean el ministerio, que lean lo que el ministerio ha dicho directamente, y luego cuando usted vaya allá y la gente le reta, usted pueda leerles el ministerio y usted puede decirles, esto es lo que la palabra dice y esto es lo que el ministerio dice. Así que vengamos al bosquejo primeramente y sigamos por el bosquejo, y cuando lleguemos al momento adecuado, pues entonces brincaremos a uno de estos extractos. Número Romano 1. La realización del edificio divino es la iglesia expresada en muchas localidades como la casa de Dios para ser la morada de Dios, el templo santo en el Señor. Y quiero traerles estos 2 pasajes. El primero está en Efesios capítulo 2, el otro
en 1 Corintios capítulo 3. En ambos casos ustedes tienen dos versículos. En Efesios capítulo 2 tienen el 21 y el 22. Uno es acerca de la iglesia universal, la edificación universal, y el otro es la edificación local. En el 21 dice, en 2:21 dice, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto está hablando de la edificación universal o el edificio universal. Este edificio es el único edificio en todo el universo. Este edificio es viviente y está creciendo. Y de hecho, su edificación es por medio del crecimiento de que los creyentes crezcan en vida. Nuevamente, usted tiene siempre que llevar en su mente que cuando la Biblia habla acerca de edificación o edificio, habla de una edificación orgánica. No hablen de esto. No una mesa, un edificio orgánico. No una mesa, sino un cuerpo. Ambos están siendo edificados, pero esto es algo inorgánico y esto es orgánico, un edificio orgánico. Así que cuando la Biblia habla de la edificación, no habla de esta clase de edificio, pero está hablando de esta clase de edificio. Así que el que yo crezca, entonces estoy siendo edificado. Mi crecimiento es mi edificación. Así que mi cuerpo está siendo edificado por el crecimiento. Así que la real edificación de la iglesia es la casa de Dios por el que los creyentes crezcan en vida. ¿Qué tanto usted crece? Es en la medida de que hay edificación. Y hablando de la edificación universal o edificio universal, debemos distinguir esto de organización. Esta es una palabra que algunas veces los opositores vendrán y nos atacan. Siempre que hablamos acerca de la unidad o siempre que enfatizamos el cuerpo de Cristo, ya sea que fuera hace 10 años o aún tan reciente como pues en estos días, estamos siendo atacados. Y dicen, cada vez que hablan del el edificio universal de Cristo, están hablando de organización. No estamos hablando de dos cosas diferentes. Usted dice que esto está equivocado y yo estoy de acuerdo, pero estoy hablando de esto, estoy hablando de algo que es orgánico, algo que es intrínseco. Esto no es organización. Vamos a venir a esto, vamos más adelante. Dice, pero el 22 dice, en quien vosotros también. El 21 es el edificio universal y el verso 22 dice, en quien vosotros también, ustedes también, vosotros también, son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí hay una edificación en todo el universo, pero ustedes también individualmente tienen que ser edificados en la iglesia local. Si no están edificados en la iglesia local, entonces no son edificados del todo. Así que, hablando de que esta palabra vosotros también, Efesios 2:22, indica que el edificio en 21 es universal, pero el edificio en el 22 es local. Letra A. El edificio divino tiene tanto un aspecto universal como un aspecto local. También esto es uno. Y los santos locales están siendo edificados en la morada de Dios en su localidad particular. Si los ojos están abiertos al Señor, usted diría, alabado sea el Señor por el cuerpo de Cristo. Y usted también diría, alabado sea el Señor por mi iglesia. Sí hay un lugar en el cual usted puede decir, mi iglesia. ¿Usted tiene una iglesia? Si usted dice, no, yo no tengo iglesia, yo soy simplemente por el cuerpo de Cristo. No, usted no es cualificado. Usted tiene que estar para el cuerpo de Cristo y usted tiene que pertenecer a cierta iglesia local. Y la cosa extraña es que el cuerpo universal de Cristo es siempre maravilloso, pero una vez que nos metemos en la localidad, nunca es maravilloso. No he visto una iglesia que sea perfecta y nunca he visto una iglesia que no tenga quejas.
Bueno, la iglesia local es lo que lo hace también maravilloso, porque es práctico. Si todo el día usted simplemente está hablando de la iglesia que no puede ver, que no puede tocar, entonces no es tan maravillosa. Y yo agradezco al Señor que hay iglesias locales aquí en los Estados Unidos, casi en todas las ciudades que usted pueda ir. Puede ir a una iglesia y puede ver algunos santos. Pero no simplemente no sea alguien que visite iglesias, pero necesita permanecer en un lugar y ser edificado. Y todas las lecciones en cuanto a la edificación son aprendidas en una localidad. Usted tiene que darse a los ancianos ahí, tiene que usted quedarse a otros, a los hermanos, tiene que darse a la coordinación ahí, y eso le va a restringir, eso le dará la experiencia de la cruz, eso quitará su disposición natural y eso le ayudará a crecer en vida. El edificio universal puede ser logrado solo por la edificación local. Usted tiene referencia en 1 Corintios 14. Todos nosotros, cuando venimos a la reunión de la iglesia local, no digan, no me gusta la reunión de la iglesia, yo solamente me gusta ir a las conferencias. Nunca, 7 veces al año, nunca me pierdo estas, pero nunca voy a mi localidad. Porque no me gusta profetizar. A mí nada más me gusta escuchar a otra gente, me gusta hablar a aquel hermano y aquel hermano. No, pero no me hagan profetizar. Pero el profetizar edifica la iglesia. Si usted no profetiza, entonces no edifica la iglesia. El tan solo ser capaz de participar en el cuerpo universal, en la comunión del cuerpo universal de Cristo, no es suficiente. Usted tiene que participar en la edificación local. Letra B, el edificio de Dios no es un edificio cualquiera. Ahora llegamos a 1 Corintios capítulo 3. En el verso 16, que habla de la edificación local, y el 17 de la edificación universal. El 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este es el aspecto local. Luego el 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que sois vosotros. El bosquejo dice, el edificio de Dios no es un edificio cualquiera. Al contrario, es el santuario del Dios Santo, el templo en el cual el Espíritu de Dios mora. Número 1, el templo espiritual de Dios, el cual es el único en el universo, se expresa en muchas localidades sobre la tierra. Amamos las iglesias locales, porque las iglesias locales son donde la iglesia universal es expresada. Saben, el hermano Lee fue a Inglaterra en 1958 porque había este orador famoso que hablaba tanto de la edificación, y él quería verificar si había edificación. Y estuve ahí un mes y no vio ninguna expresión práctica. Al final la gente le pidió que hablara al último y él dijo, bueno, tengamos una sesión de preguntas y respuestas. Y en ese entonces él habló los asuntos diciendo, han estado ustedes hablando de la edificación y la edificación, pero ¿dónde está la edificación? ¿Dónde está la edificación práctica? Y entonces el edificio universal tiene que ser expresado prácticamente en muchas localidades sobre la tierra. Cada una, aún que están en diferentes lugares, tal expresión son el templo de Dios. Es un reflejo. ¿Saben? Bueno, yo voy a regresar a esto en un minuto. Pero todas las expresiones deben de ser la misma. No debe ser una expresión en África y otra expresión en el Sudamérica. No, todas estas expresiones son simplemente la expresión de este edificio único, universal. El templo de Dios, tal como se menciona en el verso 16, se refiere colectivamente a los creyentes que están en determinada localidad. Amo a los hermanos en mi grupo vital, a los santos que están en mi distrito. Estos son los que están en mi localidad.
Luego, el templo de Dios, mencionado en 3:17, se refiere a todos los creyentes universalmente. Pero hay otra dimensión. Hay más dimensión de los hermanos que están alrededor suyo. Hay una más dimensión de los aquellos que le rodean. Más dimensión de que algunos colaboradores con los cuales está colaborando en su área. Hay otra dimensión, y esta dimensión es la dimensión universal del templo de Dios. ¿Qué tanta edificación tenemos universalmente y cuánta tenemos localmente? Pues depende del contenido. Ya sea que sea una organización o que no sea una organización, no tiene nada que ver. Ya sea que usted esté a favor de la unidad o en contra de la unidad. Si usted está a favor de la unidad, ¿esto significa que usted no es una organización? Bueno, entonces, si no es por la unidad, entonces usted está por la división. Esto significa que no es organizacional. Usted puede caer en la no puede ser. Usted puede ser dividido organizacionalmente, ¿verdad? Ya sea que esté una organización o no, o que no esté en organización, depende si usted tiene vida o si no tiene vida. Y eso depende si usted toma a Cristo como todo o no. Si lo tiene, si tiene a Cristo como el todo, entonces lo que usted tiene es el cuerpo. Si usted no lo tiene como el todo, entonces lo que usted tiene es una organización. Cristo es aquel que es todo inclusivo y no debiéramos. Cristo es el todo inclusivo y por tanto no debemos aferrarnos a nada que no sea Él. Colosenses 2:19 dice que debemos asirnos de la cabeza. Cada vez que nos asimos de la cabeza, entonces usted tiene una organización. Tiene algo que no es viviente, algo que es hecho por el hombre. Número 2, si nos asimos a Cristo tomándole como nuestro todo, experimentaremos la edificación genuina, primero localmente y después universalmente. Localmente, universalmente, la misma cosa. Cuando está siendo edificado, está siendo edificado. Son dos aspectos, no son dos localidades, simplemente dos aspectos del mismo edificio. Ahora, quiero venir a este extracto número 1. Todos deben de tener esta copia en sus sillas. Y es un extracto de la edificación de Dios dado por el hermano Lee en 1961. La obra edificadora de Dios. Y quiero leer algo de esto, solo para darle una palabra de balance, para establecer la plataforma del número romano 2. Queremos que todos obtengan una impresión de que este mensaje es balanceado. Hablamos del aspecto local y hablamos del aspecto universal. Saben, algunas personas hoy dicen que enfatizamos el cuerpo tanto y que no podemos edificar las iglesias locales. No, yo estoy a favor de las iglesias locales, estoy mucho a favor de las iglesias locales, estoy a favor de la edificación de las iglesias locales en todo lugar. Y un hermano y una hermana en cierta localidad sean edificados ahí. No se quejen tanto de los ancianos ahí, digan, oh, es que ellos no están a favor de esto o aquello. No, ninguna localidad es perfecta. Aún si su lugar todo es caótico, usted simplemente debe de quedarse ahí. Saben, el libro a los vencedores dice que debemos ser vencedores en medio del caos satánico. Y aún si su lugar es un caos satánico, usted debe de todavía ser un vencedor ahí, en medio de tal caos satánico. Quédese ahí. Sea edificado. Bueno, vamos a los extractos. Vamos a ver qué tanto podemos abarcar. Ambos en términos de tiempo y de su espíritu. No queremos simplemente leer todo esto y luego al final usted está en una tumba. Así que vamos a ejercitar nuestro espíritu a leerlo. Léanlo como si lo estuviera leyendo el hermano Lee.
el Señor al edificar la iglesia desea edificar conjuntamente a todos sus creyentes de localidad a localidad. Cuando los creyentes en una localidad son edificados, ellos llegan a conformar la iglesia en esa localidad. Sencillo, pero a la vez profundo. Por ejemplo, en los primeros días, a medida de que los creyentes en Jerusalén eran edificados, ellos llegaron a conformar la iglesia en Jerusalén. Vamos al final de este párrafo. Esto nos muestra claramente que la intención del Señor era edificar una localidad tras localidad. Por lo tanto, la revelación divina contenida en el Nuevo Testamento revela claramente que actualmente, en la era de la iglesia y antes de la manifestación de la Nueva Jerusalén como la habitación eterna de Dios y el hombre, Dios quiere edificar las iglesias locales una por una en diferentes localidades. Él quiere que cada iglesia local sea su casa en pequeña escala en cada localidad y sea una miniatura de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén pudiera compararse a una gallina grande. Bueno, en un minuto pues les voy a dar 8 metáforas que el hermano Lee usó al comparar la iglesia universal y la iglesia local. Es muy interesante, pero aquí hay una de ellas. La iglesia universal puede como una gallina grande, mientras que las iglesias locales en diferentes lugares pudieran compararse con pequeños polluelos. Pero no maten los polluelos. Tienen que amar los polluelos, porque sin los polluelos no puede usted obtener la gallina grande. Es posible que ambos difieren en tamaño, pero son iguales en naturaleza, principio y contenido. Amén. Esto es muy profundo. Miren a la gallina grande y a los pequeños polluelos. Son diferentes, pero no son diferentes en naturaleza, principio y contenido, ¿verdad? La naturaleza, el principio y el contenido de la Nueva Jerusalén también son la naturaleza, el principio y el contenido de las iglesias locales. Así que lo que sea que son las iglesias locales debe ser un reflejo de la Nueva Jerusalén. De la misma manera, si usted no tiene las iglesias locales, la Nueva Jerusalén no tiene manifestación. El siguiente párrafo. Vamos a la mitad de esto. Dios desea que localidad tras localidad, las iglesias locales lleguen a ser miniaturas de la casa de Dios, a fin de que Él tenga un lugar de descanso en el cual puede ejercer su voluntad y así expresarse. Por favor, recuerden que esto es lo que Dios desea hacer en la era de la iglesia. ¿Qué? Edificar iglesias locales. La intención de Dios hoy consiste en edificar conjuntamente todos los creyentes en cada localidad en su Hijo, a fin de que ellos sean la expresión local de la iglesia local en cada localidad. Luego el siguiente párrafo habla cierta clase de creyentes, de los creyentes de una guerrilla. Esto significa que van de lugar en lugar, que no tienen ningún cuartel general. Ellos no tienen base. Luego el siguiente párrafo dice que hay algunos que se llaman a sí mismos transdenominacional. Vaya. Él significaba que él era trascendente y que no pertenecía a ninguna denominación o secta. Sin embargo, los cristianos no pueden estar sin la iglesia. No debemos ser cristianos flotantes. Si usted va a la siguiente página, habla de gente que brinca o de que escoge. Usted no puede tener cristianos que flotan, cristianos que brincan de un lugar a otro, cristianos que son guerreros. Estos son cristianos malos. Al siguiente párrafo. Lo que debemos hacer ahora es establecernos en una localidad de manera que seamos edificados junto con los hermanos y hermanas que estén allí. ¿Qué de esto? ¿Es usted edificado? Manochinos, graduados, entrenantes, perdón. La primera cosa cuando regresan a su localidad, se ha edificado en su localidad. Saben, ustedes les gusta su iglesia o de su lugar, ¿verdad? Son más calurosos ahí, ¿verdad? Pero no importa, donde quiera que usted esté, desee esa localidad, en ese lugar.
aun si hay un caos satánico. El siguiente párrafo, en la siguiente página, dice, debemos ver que Dios está edificando los santos de una manera universal. El edificio de Dios es local. Los hermanos en Cauchón tienen que ser edificados en Cauchón, mientras que los hermanos en Nueva York tienen que ser edificados en Nueva York. ¿Saben? Es un fenómeno común que siempre queremos edificados con otra gente que está a mitad del mundo, tan lejos de nosotros. Siempre, pues ellos no tienen ningún problema. Aquellos con los que tienen problemas son con los que están alrededor de usted. Así que, cuando la gente dice, bueno, recibimos a los colaboradores compenetrados, bueno, yo diría, ¿qué de los hermanos locales? Oh, yo simplemente me gustan los colaboradores compenetrados. Es mejor que les pregunte nuevamente antes de que me ponga contento. ¿Está usted contento con los hermanos que están al lado de usted? Si no, entonces es un cristiano que está brincando. ¿Dónde estamos ahora? El edificio de Dios siempre es local. Aquí está. ¿Por qué debemos tener la iglesia local? Porque eso hace que nuestra carne sea puesta a prueba y que nuestra manera de ser sea quebrantada. En la cristiandad, si a usted no le gusta este grupo, se va a otro lugar. Si no le gusta esta iglesia, vaya a la iglesia de su preferencia, ¿verdad? Brincando de lugar a otro. Pero en la iglesia local, una vez que está en esa ciudad, no tiene ninguna preferencia. Alternativa. Si usted quiere no pertenecer a una iglesia, pues mejor agarre un trabajo de conductor de camión que para que vaya de ciudad a ciudad. Pero todavía pues tiene que tener una ciudad, una casa. Pero aún si usted hace, usted le va a perder la oportunidad de ser, que su carne sea tratada y que su manera de ser sea quebrantada. Los que se relajan y toman las cosas a la ligera, a menudo encuentran que la iglesia en su localidad es rígida. Los que son alegres y descuidados, a menudo encuentran que la iglesia en su localidad es bien fría. Exactamente lo opuesto de lo que usted es. Todos estos arreglos son para que nosotros seamos probados y disciplinados. Podemos ser edificados conjuntamente solo cuando hemos sido quebrantados por Dios. La siguiente línea dice, tenemos que ver que la solución no es mudarnos a otro lugar. Si tenemos un problema con los hermanos y hermanas, no hay ninguna manera de escapar. No hay escalera. Cuando viene la iglesia local, nosotros quemamos los puentes, todas las puertas traseras. Estamos aquí para quedarnos. Tenemos que confiar en el arreglo de Dios, puesto que ya que Dios ha dispuesto que estemos en cierto lugar, tenemos que permanecer ahí en su misión y aprender a ser quebrantados. Está bien. Vamos al último párrafo. Por tanto, necesitamos ver que Dios quiere que seamos edificados en cada localidad. La localidad es, por tanto, una restricción como una protección. A la misma vez, también es una prueba para exponer nuestra verdadera condición. Tenemos una preferencia, tenemos alternativa. La localidad es una prueba severa. Si realmente hemos sido quebrantados, no importa dónde estemos, nada tenemos que decir y podremos aceptar el arreglo de Dios. Como resultado, podremos ser edificados por Dios en las iglesias locales. Dicho sea de paso, sabemos que en cada ciudad debe de haber solamente una sola iglesia, pero aún hasta el día de hoy, yo sé que hay lugares donde hay 2, 3, aún 4 o 5 reuniones, ¿verdad? Bueno, si usted es honesto con el Señor, usted debe darse cuenta que esto no es correcto. Esto no es adecuado. Y no podemos simplemente, pues, tomar nuestra preferencia, escoger con los que nos gustan y reunirnos con aquellos que nos gustan. No, debemos ser sumisos, donde lo que Dios diga lo aceptamos. Si usted está en la ciudad de Los Ángeles, tiene que reunirse como la iglesia en Los Ángeles. No hay peros ni sí. Así que esto es
Esto es el aspecto local. Ahora venimos al aspecto universal. Para el aspecto universal es el cuerpo de Cristo. Y yo ya dije al comienzo que el cuerpo de Cristo no es algo aparte o al lado de las iglesias locales. Déjenme leerles algunas definiciones. De la relación entre las iglesias, la iglesia local y la iglesia universal. Y tomé esto de un nuevo libro que el hermano Lee, que fue traducido. Número 1. Cada iglesia local es la expresión del cuerpo universal de Cristo en esa localidad. La palabra aquí es expresión. La iglesia en Anaheim es la expresión de la iglesia universal. Número 2. La suma total de las iglesias locales es la iglesia universal. En otras palabras, la iglesia universal no es una entidad aparte o separada de todas las iglesias locales. Usted añade todas las iglesias locales juntas y esta es la iglesia con mayúscula. Luego, las iglesias locales son la miniatura, las miniaturas de la iglesia universal. La palabra aquí es miniaturas. Eso significa que todo lo que la iglesia universal tiene, la iglesia local debe de tener. Número 4, las iglesias locales son la practicalidad de la iglesia universal. Ya hablé de esto. Ya, si usted no tiene la iglesia local, entonces no hay practicalidad. Número 5. La administración de las iglesias locales son locales e independientes. Cada iglesia es independiente en su administración. No somos como la Iglesia Católica Romana, donde el Papa controla todo. Y él señala a los obispos en todas las localidades, designa a los obispos y aún entran en conflicto con el gobierno local. No. Para nosotros, cada iglesia es independiente. No sabemos lo que sucede en China o lo que sucede en Sudamérica. Ellos siguen adelante de manera separada. Pero, número 6, la comunión entre todas las iglesias locales es universal y es una. Y la comunión es la circulación de la sangre. La circulación de la sangre. O como la electricidad, el fluir de la electricidad. Esto es único y es universal y es llamada la comunión del cuerpo. Luego, número 7, todas las iglesias locales viven y su vivir es directamente delante del Señor. Ellas se engendran, nutren, tienen familias, viven directamente delante del Señor. Y sin embargo, número 8, todas las iglesias locales son lo mismo en sus acciones. Cuando se mueven, cuando tienen un testimonio, ese testimonio es el único testimonio. Hay solamente una acción en el cuerpo de Cristo. Así como hay solamente un Dios, hay solamente una Biblia. Saben el libro, los 5 énfasis en el recobro del Señor. El hermano Lee dijo, no hay Biblias locales o dioses locales o Cristo locales o el Espíritu local. Así que de la misma manera, no hay una comunión local. No existe una acción local o expresión local. Si su iglesia dice, oh, nosotros somos únicos, somos diferentes y nos vanagloriamos en nuestra diferencia por causa de que somos la iglesia local, bueno, la expresión es por completa la misma. El hermano Lee decía, hay solamente una sola luna, pero tiene diferentes imágenes o reflexiones, pero la reflexión no son diferentes. ¿Saben?
Usted está aquí en los Estados Unidos, vimos la misma luna reflejada en una piscina, y usted va a Alaska y es la misma luna. ¿Usted va a obtener una luna azul o roja? No, no. Tiene una expresión local, y esa expresión es la expresión de la Iglesia Universal. Ahora, ya he tomado 8 metáforas que el hermano Lee usó para describir la relación entre la Iglesia Universal y las iglesias locales, o la iglesia local. Y la primera es el Padre y los hijos. Y quisiera leerles a ustedes estas porciones. Dice, por un lado, dice, podemos hacer la familia como una ilustración. Por un lado, la familia, el Padre es para la familia, para los miembros de la familia. Y por el otro lado, los miembros de la familia son para el Padre. Si nosotros no tenemos un Padre, entonces somos huérfanos. Y los huérfanos no reciben el beneficio adecuado de un padre, así que sufren. Esa es una buena ilustración de cómo el cuerpo de Cristo es la fuente, el origen de las iglesias locales. Tal cuerpo universal es como el Padre a todas las iglesias. Y todas las iglesias son como los niños para el Padre. Así que, ¿cuál es la fuente? ¿La iglesia local o el cuerpo de Cristo? Bueno, los niños no son la fuente del Padre, por supuesto. El Padre es la fuente, el origen del Padre. Primero es el Padre y luego los hijos. Es por eso que Dios tiene un cuerpo, que hay la necesidad de expresiones locales. La iglesia en Anaheim. ¿Saben? Cuando decimos el terreno de la iglesia, ¿qué significa esto? El terreno de la iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Esa iglesia es la iglesia universal. Eso significa que si usted toma el presbiterio como su terreno, o el bautismo por inmersión como su terreno, yo tomo el terreno de la iglesia. Yo no tomo el presbiterianismo o el bautismo por inmersión. Yo tomo la iglesia como mi terreno. Así que aun cuando usted dice el terreno de la iglesia, esa iglesia es la iglesia universal. ¿Acaso estoy en lo cierto? ¿Hace acaso esto lógico? ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? ¿Saben? Hay muchos razonamientos distorsionados, así que ahora yo los voy a desenredar, todos estos pensamientos, razonamientos. Así que la iglesia universal es el Padre. Las iglesias locales son los niños, los hijos. Consideren, muchas iglesias, si ellas dicen voy a cortarme la comunión del cuerpo, ¿qué van a tener ahí? Van a ser muy pobres. La razón por la cual ellos están ahí es porque el cuerpo les suple con todos los miembros. Ellos van ahí de Baton Rouge, de Malasia, de Japón. Así que el Padre les suple con todos los profetas. Muchos de los miembros en las iglesias locales quizás no sean salvos directamente por esa iglesia. De hecho, han sido salvos de otra localidad. Este es el beneficio del cuerpo a esa iglesia local. Este es el beneficio del Padre a los niños. Algunos de nosotros disfrutan la herencia del cuerpo y luego abandonan el cuerpo. Yo ya no quiero el cuerpo. Cortan el cuerpo y no nos preocupa el cuerpo. Ellos han causado divisiones y la división son parte del cristianismo degradado. Luego, el siguiente. El diamante y la caja. El cuerpo de Cristo es un diamante y las iglesias locales son solamente la cajita que cubre el diamante. Cuando tenemos el Cristo idiomático y el Dios triuno consumado, y en resurrección tenemos prácticamente el cuerpo de Cristo. Sin esto, el cuerpo de Cristo, sin esto, ni la iglesia locales, ni los ancianos, ni los diáconos son el cuerpo de Cristo. La iglesia local y los ancianos y los diáconos son usados por el Señor para guiar la iglesia de Dios que todavía viene en la carne, en su cuerpo físico. Necesitamos los ancianos y los diáconos, pero esto no es el diamante mismo. Ellos son meramente la envoltura del diamante. Si yo soy un anciano, simplemente soy la envoltura. Si no tengo el diamante, entonces ¿quién quiere la envoltura? Yo no quiero la envoltura.
Pero si tengo el diamante, es mejor que tenga una muy buena envoltura. La envoltura es buena. No estoy diciendo que tiren la envoltura, pero la envoltura no lo es todo. Aún más, este diamante necesita una cajita que lo sostenga. Por eso todas las iglesias locales, todos los ancianos y los diáconos y todas las prácticas son simplemente la cubierta exterior que no va a ser traída a la Nueva Jerusalén. No necesitamos argumentar en cuanto a tales cosas como la autonomía de la iglesia local o del cuerpo local. Todo esto son envolturas, cajas. Aunque las iglesias locales son independientes la una de la otra en los asuntos administrativos, todas ellas son uno en los asuntos del tesoro. Cuando venimos juntos, estoy tan contento que aquí en este entrenamiento no tenemos los delegados de Denver con una banderola y luego los delegados de Newton con otra banderola o pancarta como las Naciones Unidas. Cuando usted viene aquí, usted se le olvida todo. Eso es bueno. Estamos aquí para el diamante. Pero todavía tenemos las cajas. Y no se olviden de las cajas. Es por eso que tuve el primer pasaje. El tercero, otra maravillosa ilustración, el árbol y las manzanas. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el cuerpo? Necesitamos ver que la iglesia de Dios es la estructura. Podemos usar como un árbol de manzanas como un ejemplo. El árbol es la estructura y las manzanas son la esencia orgánica de este árbol. ¿Qué es esto? Pues es el cuerpo. Así que si usted quita el cuerpo, entonces le quita la esencia orgánica. Si usted simplemente tiene un árbol, esto no significa mucho. El árbol es para las manzanas y las manzanas no son para el árbol. Los árboles son para las manzanas. Nosotros no nos comemos el árbol, nos comemos las manzanas. Las manzanas proceden del árbol. El árbol es la estructura y el cuerpo de Cristo es la misma esencia orgánica de la iglesia, así como las manzanas son la misma esencia orgánica del árbol de manzana. Así que de localidad. Las iglesias locales, si usted solamente tiene esto, entonces solamente tiene un árbol sin fruto. No hay fruto. ¿A quién le importa ese árbol? El cuerpo de Cristo es la misma esencia orgánica de la iglesia, así como las manzanas son la misma esencia orgánica del árbol de manzana. Estos dos son uno. Ahora, número 4. El cuerpo es la vida, como mi cuerpo físico. El cuerpo de Cristo es la vida y las iglesias locales es la estructura, el armazón. Como una persona tenemos una estructura física, este es nuestro cuerpo, pero el cuerpo en sí mismo es simplemente un cadáver. El cuerpo físico necesita una vida interior. Hoy en la iglesia es lo mismo. Por un lado, tenemos el armazón del cuerpo, pero esto no es la naturaleza, la esencia o el elemento de la iglesia. Estamos en la iglesia local y debemos ser edificados en la iglesia local, pero esto es para que podamos disfrutar la vida del cuerpo. Y esta vida fluye a través de todas las iglesias locales. Número 5, ya he mencionado esto, o ya lo leyeron ustedes, es entre la gallina grande y los polluelos. Bueno, las iglesias locales son los polluelos que proceden, o su existencia es derivada en principio de la gallina grande. Comparten la misma vida. Luego, número 6. El cuerpo de Cristo es como la nación y las iglesias locales son como las embajadas. En los Estados Unidos, una nación bajo Dios, pero también en todos los países tienen sus embajadas. Pero cada embajada no es independiente. Si una embajada decide, bueno, pues yo soy independiente, o la embajada en Japón no tiene nada que ver con la embajada en China. Nosotros hablamos diferente porque todos somos independientes. Vaya, eso sería un gran problema para los Estados Unidos. Sí,
Usted tiene su embajador y aquel tiene su embajador. Los embajadores son diferentes, pero deben de hablar la misma cosa. De hecho, ellos no se representan a sí mismos, ellos simplemente representan la misma nación, la única nación. Así que el único cuerpo de Cristo es la nación y las iglesias son las embajadas. Luego, número 7, ya he mencionado esto al principio, el cuerpo es ilustrado por la luna y las iglesias locales son ilustrados por el reflejo de esa única luna. Bueno, díganme, ¿cuál es más importante? ¿El reflejo o la realidad? Usted puede ciertamente tener la realidad sin el reflejo, pero usted no puede tener el reflejo sin la realidad. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Y de hecho, es nuestra misma existencia, la iglesia donde es que estamos ahora, nuestra misma existencia es para el cuerpo de Cristo. Es para el testimonio del cuerpo de Cristo. Esto es el porqué que el hermano Lee dijo que la iglesia local es el procedimiento. Sí, enfatizamos esto y repetimos esto. Sí, las iglesias locales son el procedimiento, no es la meta. Es solamente el medio para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es, no estamos solamente edificando iglesias locales, pero por medio de las iglesias locales edificaremos el cuerpo de Cristo. Las iglesias locales son comparadas con Jerusalén y el cuerpo de Cristo es comparado con Sion. Esta es la última, Sion y Jerusalén. Por supuesto, usted necesita Jerusalén antes de llegar a Sion. Pero sin Sion, Jerusalén no tiene sentido. La victoria de Jerusalén está en Sion. La fortaleza de Jerusalén es en Sion. Las alabanzas de Jerusalén están en Sion. Sion es donde usted necesita Sion antes de que Jerusalén pueda tener sentido. Así que aquí usted tiene un lugar para cada una, pero usted sabe cuál es la prioridad. Usted necesita las iglesias locales y necesita ser edificado ahí, pero las iglesias locales no son para las iglesias locales mismas, ellas son para la edificación universal del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Ahora tengo que regresar al bosquejo nuevamente. La realización del edificio divino es el cuerpo de Cristo manifestado en todo el universo como la expresión de Cristo. Letra A. El recobro del Señor tiene como finalidad edificar el cuerpo de Cristo. El recobro del Señor es ¿qué? Como finalidad edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Solamente una sola edificación en el universo. Todas las iglesias son un solo cuerpo. Por tanto, los colaboradores no deben realizar una obra regional, sino una obra universal en beneficio del cuerpo universal. Somos obreros universales y hacemos una obra universal y nuestra esfera es universal. Todos los que los colaboradores, por tanto, los colaboradores y ancianos hagan, tanto en el ámbito local como en el ámbito universal, debe ser hecho con la plena certidumbre de que están edificando el cuerpo de Cristo. Por tanto, ellos deben siempre tener en cuenta el cuerpo. Algunos hermanos dicen, estamos laborando en la universidad. No, esto no es bueno porque cuando se gradúan, ellos van a otros lugares. Bueno, pues simplemente estamos laborando para otras iglesias, laborando por otros lugares, porque cuando se gradúan, pues todos se van. Bueno, usted no tiene entonces la visión del cuerpo. Cuando usted está laborando, trabajando en estos jóvenes, usted está laborando para el cuerpo de Cristo. No solamente está laborando para la iglesia en esa universidad. Todos nosotros, en todos los lugares, estamos aquí para laborar para el cuerpo de Cristo. Todos los problemas que existen en la iglesia hoy se deben a la ignorancia que hay en cuanto al cuerpo de Cristo. Cada vez que vayamos a hacer algo, debemos tener la debida consideración por el cuerpo. ¿Saben? Tengo un pequeño pasaje aquí y quisiera leérselos a ustedes. Hemos hablado ya del terreno de la iglesia, pero aquí dice, ¿qué es verdaderamente el terreno de la iglesia? Hay un lado
en el cual se dice es el terreno de la localidad, pero el genuino de la unidad genuina es el único cuerpo universal. Escuchen, el terreno de la iglesia no debe ser meramente local, debe ser también universal. Localmente, el terreno de la iglesia es el terreno de la localidad. Universalmente, el terreno de la iglesia es la unidad genuina. Cristo tiene solamente un cuerpo. La unidad de Cristo, del cuerpo de Cristo es el terreno universal de la iglesia. Localmente, el terreno de la iglesia es el terreno de la localidad. Universalmente, el terreno de la iglesia es la unidad del cuerpo universal de Cristo. ¿Saben cuál es el terreno de la iglesia? Yo también sé, pero quizás yo sé más que usted. Yo sepa un poquito más que usted. Yo sé que el terreno local de la iglesia tiene el aspecto local, pero también hay el aspecto universal de la iglesia, la cual es el cuerpo universal de Cristo. Número 3. De hecho, todos los creyentes en Cristo han sido bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. En la práctica, durante la era del Nuevo Testamento, todos los creyentes tienen que ser edificados conjuntamente como cuerpo de Cristo para los edificadores del edificio divino. Letra B. La obra que realizamos en la obra de recobro del Señor, la cual es llevada a cabo para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1. El cuerpo de Cristo es una entidad orgánica y no puede ser edificado por los métodos del hombre natural ni por esfuerzos humanos. 2. Cuando los hijos de Dios vean la unidad del cuerpo, verán también la unidad que es propia de la obra y como resultado dejarán de hacer una obra individual para participar en la obra del cuerpo. Tal hablar de la autonomía local, que debemos ser que somos una iglesia local y que no nos importa lo que otros digan, porque somos completamente autónomos. Esto es algo sin sentido. Si mi mano dice que es autónoma, ¿qué significa esto? Es que va a morir. Significaría que va a morir. Escuchen, déjenles dibujo algo. Saben, en Efesios capítulo 4 habla de la cabeza dando los dones, ¿verdad? Así que déjenles dibujo esto. Esta es la cabeza, ¿verdad? Y luego da los dones, ¿verdad? Así que da los dones. Este es el don número 1. Don número 1. Y este es el don número 2. Así que la cabeza da estos dones. Luego, estos dones perfeccionan a los santos, ¿verdad? Así que este es santo número 1. Y esto también perfecciona a otro santo. Este es santo número 2. Así que esto es perfeccionar. Para perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos, ¿verdad? Y luego dice que todos estos dones son las coyunturas del rico suministro y tienen que estar unidas juntas. Así que tienen que estar unidas, ¿verdad? Y luego dice que todas las diferentes partes tienen que ser unidas, entrelazadas. Y luego entonces, y aparte de eso, tiene don 3, 4, 5, y luego tiene los santos, y luego pues tiene un cuadro maravilloso, ¿verdad? ¿Acaso no es esto maravilloso? Esto no es un cuadro organizacional o un organigrama. Este es un fluir orgánico del cuerpo. Todas las venas y todas las arterias compuestas. Esto es maravilloso. Pero ¿saben qué es la autonomía? Ahora les voy a decir lo que es la autonomía. Autonomía es cortar aquí. No tengo nada que ver con la otra iglesia. Somos autónomos. Y luego usted dice, una vez que somos la iglesia local, o ya que somos la iglesia local, los apóstoles no nos pueden tocar. No somos a favor del ministerio, simplemente estamos por la iglesia en nuestra localidad. Entonces usted se corta a sí mismo. Y cuando se corta de esto, se corta también de aquí. Entonces, ¿qué tiene aquí? Un miembro muerto.
Yo creo que este es un cuadro muy vívido, ¿verdad? Lo que estas personas hablan de la autonomía es, lo que están hablando están hablando de quitar, dañar toda esta comunión orgánica y relaciones orgánicas que tenemos en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué hacemos? Debemos fortalecerles. No quebrarlas, pero fortalecerlas. No romperlas, pero fortalecerlas. Debemos fortalecerlas. La comunión y el tráfico entre las iglesias. Debemos fortalecer el tráfico y la comunión entre las iglesias y el ministerio y los obreros y la cabeza para que haya la circulación saludable en el cuerpo de Cristo. Amén. Letra C. El cuerpo es uno universalmente. Por esta razón, las iglesias locales no deben aislarse unas de otras. ¿Saben? Esto es lo que es. Se cortan, ¿verdad? Se apartan. El aislamiento es contrario a la verdad en cuanto a la unidad del cuerpo. Debido a que cada iglesia local forma parte del cuerpo universalmente, ninguna iglesia debe aislarse de las demás. Número 2. Debido a que el cuerpo recibe una transfusión constante, aislarse del cuerpo equivale a dejar de recibir esta transfusión y a dejar de participar de la circulación de vida presente en el cuerpo. Hacer esto viola la ley que es propia del cuerpo. Letra D. El cuerpo de Cristo es la meta de la economía de Dios y las iglesias locales son el procedimiento que Dios usa para realizar la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1. Necesitamos permanecer en las iglesias locales para ser conducidos a la realidad del cuerpo de Cristo. 2. Debemos prestar más atención al cuerpo de Cristo que a las iglesias locales. Número 3. En el recobro del Señor estamos edificando las iglesias locales con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. 4. Por el bien de la edificación del cuerpo de Cristo, todas las iglesias locales, sin considerar ninguna frontera estatal o nacional, deben compenetrarse entre sí tanto como sea posible. Así que es esto, es la compenetración, es la compenetración. Y cuanto más compenetración significa que hay más circulación, y cuanto más circulación, eso significa que usted es más saludable. No bloqueen las arterias. Algunos de las iglesias están cerradas como 75%, algunas están cerradas como 90%. Tienen un angiograma, una operación para abrir las arterias, para aclarar, abrir las arterias, para que haya más compenetración. Estoy contento. Recientemente estuve una semana de compenetración con los hermanos de Corea. Eso fue maravilloso. Después de que usted se le limpian las arterias, se siente como que es un hombre nuevo. Una vez que entramos en la compenetración, nos sentimos que somos refrescados, que estamos en una nueva atmósfera. Letra E. El Señor Jesús tiene una urgente necesidad de que el cuerpo se exprese en las iglesias locales. A menos de que el cuerpo de Cristo se exprese de manera concreta en la tierra, el Señor Jesús no regresará. Así que ahora, déjame ver qué tanto tiempo tengo. Vamos al extracto número 2. Y ven, tengo 3 extractos. Y estos 3 extractos responden a las 3 preguntas que yo ya les di al comienzo del mensaje. Y el extracto número 2 es tomado del libro La vida de asamblea, ¿verdad? La iglesia cristiana normal fue la vida de asamblea. La vida cristiana normal fue en 1937, pero la vida de asamblea, el primer libro en el recobro del Señor, en cuanto a la práctica de la iglesia, 4 capítulos. Mucha gente nunca ha leído este libro, pero este libro fue el primer libro en cuanto a la práctica de la iglesia. Y en el capítulo 2 tenemos esta palabra. Bueno, este libro habla de las iglesias locales, porque en el capítulo 4 habla del límite de la iglesia. Pero esto está precedido por el entendimiento y la visión de que las iglesias no son asambleas independientes en sí mismas. Ellos le pertenecen a la comunión universal. Y el hermano Ni no lo habló esto al final de su vida, pero lo dio al comienzo de su ministerio. ¿Saben? La gente dice que el ministerio del hermano Ni de la iglesia fue representado solamente por la vida normal de la iglesia. Esto no es cierto, les digo. Esto no es cierto. Si usted lee el prefacio de este libro, dice, esto no es el
el énfasis principal de nuestro ministerio, pero simplemente habla de cómo llevar a cabo nuestro ministerio externamente. Bueno, pues les voy a leer algunas partes aquí y luego ver qué tan lejos podemos ir en cuanto al tiempo. El aspecto práctico de la comunión. ¿Saben, cuando el hermano Lee primeramente vino a este país, él habló tanto en cuanto al terreno de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque en 1955 y el 57, Austin Spark fue allá y echó abajo el terreno de la iglesia. ¿Y por qué él echó abajo en esta dirección? El hermano Lee enfatizó tanto el asunto del terreno de la iglesia. Antes de eso, usted lee los mensajes de 1951, 52, 53, 54. Nunca habló de esto. No hablaba, no porque no fuera la verdad, pero porque no había la necesidad. Había una necesidad especial y él habló de esto. Pero desafortunadamente les digo, cuando la rebelión se levantó, ellos tomaron esta palabra. Ellos pensaron que porque lo que dijo el hermano Lee, la vida nomás de la iglesia, y lo que el hermano Lee dijo del terreno de la iglesia, entonces pues ellos pensaron que la iglesia es autónoma. No hay tal cosa. Nuestra carga principal, la carga principal del ministerio, es sobre el cuerpo de Cristo. No hay carga de edificar asambleas independientes locales. La carga es edificar el complemento de Cristo, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la cual consuma en la Nueva Jerusalén. La iglesia, la Biblia dice que hay solamente una sola iglesia. Solamente una iglesia. La iglesia a la que Pablo pertenecía es la misma a la que nosotros pertenecemos. La iglesia a la que pertenecemos es aquella a la cual pertenecen tanto el apóstol Juan como Martín Lutero, Juan Calvino y todos aquellos que nacieron de nuevo. La iglesia que la Biblia nos presenta es una entidad que no se puede dividir en función del tiempo, de las diversas localidades o de diferentes razas. Solo hay una iglesia y esta es la que siempre ha existido en todo tiempo y lugar. No hay dos iglesias. Escuchen, solamente hay una sola iglesia. Bueno, vamos a brincarnos a la siguiente página. El segundo párrafo. Atesoramos mucho en Romanos 12, que dice, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo. Dice, el pan que partimos en diversos lugares y el cuerpo de Cristo que este pan representa es en todo lugar el mismo pan y el mismo cuerpo de Cristo. Dios únicamente tiene una iglesia en todo el mundo. Vayan al siguiente párrafo. Por eso es que a esto se debe que ninguna iglesia puede actuar de manera independiente. Cualquier acción que se tome deberá tener en cuenta a toda la iglesia, porque somos solamente una iglesia, no somos muchas iglesias. Por eso, cuando usted participe en una reunión, voy a saltar. Lo que usted haga no solamente afectará a 100 o 200 personas que se reúnen con usted. No diga, bueno, pues es que mientras esté bien con nuestra iglesia o donde usted está, pues no nos tenemos que preocupar por la iglesia en Los Ángeles o preocuparnos por las iglesias en California. No tenemos que preocuparnos por las iglesias en el noroeste o noreste. Simplemente pues somos nosotros. Pero lo que está haciendo afectará no solamente a usted mismo, pero todo el cuerpo de Cristo, debido a que solo hay un cuerpo. Aunque usted es apenas un miembro, lo que usted hace es lo que el cuerpo de Cristo hace. Un solo miembro puede perjudicar a todo el cuerpo. En cuanto a recibir a alguien en la reunión del partimiento del pan, si sabemos lo que vamos a realizar en nuestra localidad es considerado inapropio por otras localidades, entonces no debemos realizarlo. Si usted organiza alguna clase de reunión del Evangelio, y saben que otros lugares tienen problemas, entonces considere. Si todos tomamos cuidado de esto, si usted lo hace, usted no es... Si lo hacemos, no discernimos el cuerpo de Cristo. Asimismo, si algún asunto no cuenta con la aprobación unánime de toda la iglesia, entonces tal acción no es el mover de Cristo, sino que constituye una acción universal. En la Biblia solamente vemos el mover del cuerpo de Cristo y no se da cabida a las acciones individuales. Tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos y tener en cuenta a los hermanos de otras localidades. Luego, el siguiente punto.
en cuanto a reconocer los dones. Usted no puede decir, bueno, me gusta este don, así nada más lo reconozco. Cuando lo reconoce, está reconociendo, lo reconoce en nombre de todo el cuerpo. Cada vez que una asamblea desea reconocer un don, debe tener mucho cuidado, porque no solamente ellos deben reconocer a tal don determinado hermano, sino que todos los hermanos en todo lugar deben también reconocer dicho don. Por tanto, no solamente tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, sino por toda la iglesia. Siguiente párrafo. En cuanto a los colaboradores, si un hermano que labora en cierto lugar quiere invitar a otro hermano para que labore juntamente con él en una localidad, usted debe de considerar si este va a ser recibido en las asambleas en Pekín, Shanghái, en Nankín. Este hermano entonces yo le dije, él tampoco podría recibir a aquel hermano o invitarle a laborar en su localidad. Si él reconocía a tal hermano como colaborador suyo, entonces también estaría siendo a dicho hermano colaborador de sus otros colaboradores. Por ello, él no debería recibir si personas como el apóstol Pablo todavía estuvieran presentes entre nosotros, al recibir a alguien como colaborador, lo estaremos recibiendo en representación de Pablo, Pedro y todos los demás. Amén. Esto significa que usted no tiene libertad de recibir a una persona a la mesa o reconocer un don, no tiene la libertad de reconocer a los colaboradores. Todo esto tiene que hacerse de manera corporativa. Al trasladarnos a otra localidad no hay cambio alguno. Escuchen a esto. Párrafo número 2. En muchas ocasiones, escuchen, pensamos que si pudiéramos elegir, estaríamos cambiando de lugar de reunión todo el tiempo. Pero esto no es posible. Si bien al reunirnos tenemos acceso a las mayores bendiciones, también asumimos las responsabilidades más serias y somos constreñidos por las restricciones más severas. No debemos pensar que las denominaciones limitan y restringen las personas. En realidad, nuestra comunión limita y restringe las personas aún más que las denominaciones. ¿Habían escuchado ustedes esto? La gente dice, bueno, estamos en las iglesias locales y somos libres. Olvídese. Usted es atado aún más que en las denominaciones. Lo que los demás practican es una organización que opera según la ley, mientras que nosotros somos un organismo, el cuerpo. Me temo que ninguna denominación exige mayor sujeción de parte de sus miembros que aquella que es requerida de nosotros al estar regidos por el principio que gobierna este organismo, que es el cuerpo. Ni siquiera uno de nuestros dedos puede disfrutar de un solo día de libertad. La limitación que experimentamos es la limitación que es propia del cuerpo, puesto que ahora... Por tanto, hermanos, quiera Dios que todos nosotros verdaderamente veamos el cuerpo de Cristo. Si lo vemos, jamás actuaremos de manera independiente. Seguimos al próximo párrafo. Habla de cuando usted participa del pan. Usted llevando una gran responsabilidad. Porque cuando parte el pan, usted dice, yo soy uno con los hermanos en esta localidad y soy uno con los hermanos en todas las localidades. Esto es lo que significa discernir el cuerpo. El pan. La responsabilidad de las asambleas. La Biblia nos dice que aquella norma que Dios estableció para una asamblea también se aplica a las demás asambleas. Si las normas establecidas difieren entre las dos asambleas locales, esto notaría que algo no marcha bien. En 1 Corintios dice que estaba dirigida a los creyentes en Corintio, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, las asambleas independientes. Todas personas que desea establecer alguna asamblea en cierta ciudad y que no quiera comunicarse ni con otra comunión con otra asamblea, dejará de estar basado en el terreno que es propio de la iglesia. Ninguna de las iglesias mencionadas en la Biblia ignoró a las demás iglesias. La siguiente es una pregunta. ¿Qué es una división? Me temo que entre nosotros surgirán algunos creyentes insumisos quienes ambicionarán tener cierto renombre, posición o autoridad que corresponde a un anciano. Si ellos no logran tales objetivos, irán a otras regiones y la aldea y conducirán a otras personas para que sea salvo. Es posible que tales lugares
prediquen el Evangelio con éxito y logren que muchos sean salvos. Además, probablemente ayudarán a que nuevos creyentes a celebrar reuniones, a partir del pan y asignar ancianos y diáconos. Es posible que ellos hagan todas estas cosas como según la Biblia y que aún así no tengan comunión con nosotros. Más bien, su única preocupación será su propia congregación y se aferrarán a que consideren territorio suyo. Ellos se convertirán en una división y no una, como se menciona, son en realidad una secta porque constituye. Creo que mi tiempo ya terminó. Voy a seguir a la siguiente página para mostrar unas palabras muy fuertes en las preguntas y respuestas. Pregunta a la mitad. ¿Qué significa la expresión basados en el terreno de la iglesia? ¿Qué significa la expresión basados en el terreno de la localidad, verdad? Una ciudad, una iglesia. Dice la respuesta. Para determinar esto, dos cosas son muy importantes. Número uno no debe ser una división. Ya cubrimos esto. Número dos, para que una asamblea esté basada en el terreno de la iglesia, es menester que dicha asamblea lleve un vivir que sea propio del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si no nos preocupa el cuerpo, usted en realidad no es una iglesia. Usted no tiene el terreno de la iglesia. Hace como 10 años estaba la iglesia en Hong Kong. Y ellos decían, somos la iglesia porque estamos parados en una iglesia, una ciudad, y estamos de acuerdo con todo lo que Watchman Nee dice. Lo único que no tenemos comunión con la iglesia en Taipei. Hemos cerrado esta relación. Bueno, esto ya no te hace la iglesia, ya más, porque de acuerdo a la definición del hermano Nee, no solamente usted tiene una secta para estar parado en el terreno de la iglesia, pero también usted tiene que vivir el cuerpo. Si se encuentra con un grupo que no tiene un nombre, un credo ni afiliación particular y que al congregarse y a realizar ciertas prácticas lo hace en conformidad con las escrituras y se semeja con otro, todavía deben preguntarse, aun cuando dicho grupo no es considerado una división, si dicha congregación lleva la vida que es propia del cuerpo. No todo grupo que no constituye una división está necesariamente basado en el terreno de la iglesia. Si un grupo no es una división con respecto a las cosas negativas, no necesariamente quiere decir que tal grupo conozca el cuerpo de Cristo y la iglesia de Dios. Una actitud localista, según la cual únicamente se preocupa por su respectiva localidad. Esta asamblea reconoce que la iglesia de Dios es universal y que la misma tiene que tener comunión con las otras iglesias locales que se congregan basadas en el terreno de la iglesia. Si esta congregación no desea tener comunión con las otras iglesias locales ni desea asumir la responsabilidad de seguir las pisadas de los demás, todavía no se basa en el terreno de la iglesia. Yo creo que es claro, ¿verdad? Así que el fiscal descansa. Ahora el jurado, se le pasa el veredicto. El jurado tiene que rendir el veredicto. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Necesitamos el cuerpo de Cristo y las iglesias locales. ¿Acaso no es esto correcto? Esta no es mi palabra. Esto es lo que dice la Biblia. Este es el ministerio. Y en el tercer extracto, ya no tengo tiempo de leerlo. Responde la tercera pregunta. Pues, ¿por qué enfatizamos el cuerpo de Cristo tanto? ¿Acaso no llegaremos a una organización? La pregunta no es que si es una organización o no. Más bien, si usted ve el cuerpo. Esta es la verdadera pregunta. Si usted no ve el cuerpo, entonces es una organización. Si usted ve el cuerpo, entonces él dice, aún la Iglesia Católica está correcta en un asunto cuando dice que todas las iglesias tienen que ser una. Lo que está equivocado es que lo aplican de manera equivocada. En la última tormenta, la gente habló tanto del localismo, de la autonomía de la iglesia. ¿Sabe cómo el hermano Lee trató con esto? Él habló vez tras vez tras vez, conferencia tras conferencia, acerca del cuerpo de Cristo. En otras palabras, él no está dando el terreno para decir, oh, sí, todas las iglesias deben ser independientes, porque la Biblia dice sí. No. La organización está equivocada en este lado. Y la división está equivocada en aquel lado. Pero ¿de qué está hablando el hermano Lee? Él está hablando la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Eso está aquí. No estamos por organización y no estamos a favor de la división.
Nosotros estábamos a favor por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Ahora ustedes pueden leer los extractos y pueden responder a las preguntas. Amén. Yo creo que la corte hemos terminado.